Se han instalado las comisiones. Una de las comisiones importantes es la de presupuesto para saber cómo se va a gastar los ingresos que tengamos. Sin embargo, la Comisión de Hacienda tiene que entregarlo hasta el 20 de octubre. ¿Habrá tiempo para discutir los ingresos y luego los egresos? Bueno, lo vamos a discutir al mismo tiempo. Tú bien lo señalas, el día 20 de octubre tiene que estar listo la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, la ley de ingresos y todo el paquete que tiene que ver con el conjunto de leyes que tiene que ver la ley de ingresos. Pero se va a ir al Senado y el Senado tiene 10 días para regresarla. A lo mejor vendrán con un ajuste, una cosa así que tiene que ver, no sé, habría que revisar cuál será la intención del Senado para hacerlo. Entonces, eso regresa el día 30 y luego tenemos en la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto de egresos hasta el 15 de noviembre. Lo que vamos a hacer, y ya me puse de acuerdo con la Comisión de Hacienda, es que en paralelo nosotros ya nos arrancamos a revisar finalmente cómo viene todo el paquete en la parte de egresos y tendremos obviamente, como ayer lo manifestamos en la reunión de instalación, se van a tratar 4 puntos importantes en la próxima sesión, que será la próxima semana, de presupuesto. Uno, obviamente un acuerdo en donde la Comisión de Presupuesto, quien es responsable de hacer el dictamen del decreto que se pone a consideración en el Pleno, hacer un acuerdo que permita a las comisiones que ordinarias del Congreso de emitir una opinión técnica para el presupuesto. O sea, el presupuesto, efectivamente nosotros hacemos el dictamen y sometemos el dictamen directamente aquí, pero ellos también tienen que mandar una opinión técnica en las distintas comisiones que permita obviamente tener mucho mayor información, y es prácticamente la gran apertura de la revisión del presupuesto, no solo en la Comisión de Presupuesto, sino en todas las comisiones. El otro asunto tiene que ver con las iniciativas que vienen en el paquete del presupuesto de egresos, que la comisión tiene que aprobarlas. O sea, hay que hacer 3 dictámenes en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en la ley de contabilidad gubernamental. O sea, hay varias leyes que tienen que ver y esas las vamos a hacer. Entonces nosotros vamos a tener un acuerdo en la reunión que viene en donde se van a formar las comisiones. Habrá una subcomisión de diputados de la Comisión de Presupuesto que revisará prácticamente los anexos técnicos, y otra subcomisión que va a ver lo del decreto, y otra subcomisión que va a revisar las iniciativas que forman parte del paquete económico. Entonces, es un poco la dinámica del trabajo. Y por otro lado, el acuerdo de que las opiniones que van a hacer las comisiones las envíen al Congreso. Vamos a hacer un calendario de trabajo de aquí al 15 de noviembre y aprobar el programa de trabajo prácticamente desde el 1 de septiembre, que inició el trabajo legislativo, hasta el último día del mes el último día de agosto, que termina el primer año del trabajo legislativo. O sea, hay que aprobar el programa de un año, hay que ayudar a aprobar el programa de aquí al 15 de diciembre, o sea, de lo que vamos a hacer en la comisión. Hay que tener los acuerdos listos para que finalmente trabajen todas las comisiones en materia de presupuesto y obviamente aprobar los subgrupos de trabajo de la comisión para que empiecen a revisar prácticamente todo el paquete. Entonces, en eso estamos, ¿no? Una pregunta que se han hecho muchos analistas: ¿el presupuesto sí dará el crecimiento del 2.5 al 3.5%? Nosotros tenemos confianza de que vamos a contribuir a través del instrumento de gasto público la parte que tiene que ver de poder incentivar a la economía. Es un mecanismo muy importante el instrumento de gasto público, y que es la responsabilidad que tenemos en la Cámara. Pero también hay que decir que el crecimiento económico depende también de otras variables. Depende de la variable consumo, depende de la variable inversión, depende de las exportaciones y obviamente depende del gasto público. Entonces, junto a las 4 variables obviamente hacen que si van creciendo, pues crece la economía y crece obviamente el PIB. Lo que nosotros vamos a hacer es que cuidemos muy bien que esta restricción presupuestal de 220,000 millones de pesos que está anunciada y que va a afectar, lo tienes directamente dentro del gasto, no afecta al gasto de inversión, no afecta al gasto social, no afecta directamente a las prioridades que tienen en su momento un enfoque, un efecto multiplicador en la economía.
Entonces, estamos hablando de construcción de carreteras, o sea, estamos hablando de construcción finalmente de obras importantes que generan empleo y que contribuyen al crecimiento económico. Pero también hay que ver que el crecimiento obedece también necesitamos que suban las exportaciones. ¿Y qué depende? Depende del tipo de cambio y depende obviamente de que no se retrase el crecimiento de los otros países, como en Estados Unidos, que depende mucho de las compras, las adquisiciones que hacen a nuestro país, ya sea en la parte de automotriz o en otro tipo de economías, que finalmente es un sector exportador importante. ¿De qué depende también? Depende de que se aumente el consumo interno. ¿Y de qué depende el consumo interno? Pues depende del ingreso disponible de las personas. Te ha demostrado que ahora con la contención que se ha tenido con la inflación, ha permitido que el crecimiento en el consumo haya tenido un incremento positivo y se ha demostrado que está creciendo el salario real en un 1% que nos permite en un momento dado tener un impacto positivo en el crecimiento. La otra parte tiene que ver con la inversión. La inversión depende de qué, de la tasa de interés, y ahora hay que ver que las reformas que ha planteado el presidente para todas estas variables pues están generando un impacto muy positivo. En materia de inversión, la energética ya genera obviamente algunos resultados positivos. La reforma financiera afecta directamente en el capítulo de inversión. ¿Por qué? Porque ahora se está dando más crédito directamente a las pequeñas empresas, está llegando el crédito a los hogares y eso estimula obviamente una actividad muy importante en el consumo y estimula obviamente una actividad muy importante en la inversión. Ahora, antes el gran problema que tenía la banca es que no podía bajar con créditos y obviamente que la mayoría de los que se requieren créditos pues son los pequeños y medianos. Entonces este tipo de reformas, tanto la financiera como la fiscal, como la reforma energética y todo, pues son reformas que van a contribuir para que todas las variables se muevan, no solo el gasto público. El gasto público viene consecuencia de que el efecto de que crezcan los ingresos permite tener más recursos y destinarlos a la inversión. Creo que en ese sentido llegamos a un buen momento de que se aporte una aprobación importante, no solo obviamente de una sola fuerza política, sino de todas las fuerzas políticas que formamos el Congreso, y creo que vamos a lograr un buen consenso para la aprobación del paquete. Oye,